Bienvenidos otra vez a este plató lleno de historias, misterios y buscadores del pasado. Esta semana vamos a movernos por el tiempo, el espacio, el futuro y el pasado, pero no se muevan ustedes que ya se lo traemos nosotros. Ahí quietecitos que empezamos otro Enigmas de la Historia. Sabemos poco sobre el medio que nos rodea, ya que nuestro conocimiento se limita a aquellos fenómenos que afectan a nuestros sentidos directa o indirectamente. No son mis palabras, aunque he de reconocer que me identifico bastante con ellas. Son palabras de Pierre y Marie Curie, físicos reconocidos por todos en el año 1902. Ambos participaron en las sesiones experimentales organizadas entre junio de 1905 y abril de 1906, que tenían como objetivo de estudio a la famosa médium napolitana Eusapia Palladino. Eusapia era una mujer carismática, pero de carácter muy voluble. Iba del llanto a la alegría, se enfurecía cuando la ofendían y se arrojaba sobre el regazo de los investigadores para intentar seducirlos. También, cierto es, era una tramposa redomada, muy dotada para la puesta en escena. Tanto más que hasta el más escéptico de los científicos fracasaría a la hora de desenmascararla. Así que vamos a conocer un poquito más a Eusapia Palladino. Hubo un tiempo no muy lejano, en el que la creencia en asuntos tan olvidados hoy día, como la telepatía, la visión o comunicación con espíritus, se hallaban como una fenomenología de lo invisible, que desafiaba de ser rechazada como producto de la superstición, y dio el salto al ámbito académico. Pierre Curie lo resume en una carta a su colega Louis Geroges-Gouy. Hemos tenido una serie de sesiones con Eusapia Palladino en la Sociedad para la Investigación Psíquica. Ha sido muy interesante, y realmente, los fenómenos que vimos parecían inexplicables. Mesas levantadas de las cuatro patas, movimiento de objetos a distancia, manos que te pellizcan o te acarician, apariciones luminosas. Todo sin un posible cómplice. El único truco posible es aquello que podría resultar de una extraordinaria facilidad de la médium como ilusionista. Pero ¿cómo explicar los fenómenos cuando estamos a escasos metros y la luz es suficiente para que podamos ver todo lo que sucede? Días antes de que le sorprenda la muerte en 1906, volvería a escribirle entusiasmado. Estos fenómenos realmente existen y ya no me es posible dudarlo. Existen, en mi opinión, estados físicos completamente nuevos, en un grado que no alcanzamos siquiera a concebir. Pero, ¿quién era esta mujer de nombre Eusapia Palladino, capaz de convencer a las mentes más brillantes de su época? Hija de una familia campesina, recibió una educación muy elemental, si es que llegó a recibir alguna. Se mudó a Nápoles en orfandad prematura y se casó muy joven. En 1892, la Milán intelectual la recibió estableciendo veladas espiritistas. Allí Eusapia mostraba sus fantásticos poderes. Ahí estaba la vida después de la muerte a través de las caras de los difuntos recuperadas en barro húmedo, esculturas fugaces como arte de aparición y prueba. Después llegó el turno de Varsovia, Cambridge, Viena y Múnich. En París la esperaba el matrimonio de Marie y Pierre Curie, que entre estudios cuánticos, vivía las sesiones de Eusapia como verdaderas experiencias científicas. Él, más que ella ciertamente. Nápoles la puso a prueba y un grupo de investigadores psíquicos se mostraron convencidos de sus habilidades, por lo menos durante un tiempo. Ya llegaría al poder de los detractores a pesar del aval del famoso mago Howard Thurston para denunciar la simulación. Sus últimos tiempos fueron tiempos de mofa. Renunció a sus presentaciones quedándose sola y abandonada por todos los que quisieron sacar provecho de ella y sin embargo fueron burlados. Eusapia murió tan solo unos meses después,
sin que exista constancia de que se intentase comunicar con los vivos. La ilusionista bribona, como era llamada, la medium más famosa entre las medium más famosas, fue inspiración y presencia de otras mediums que le sucedieron en el tiempo. No es este un tema del que quiera dudar o burlarme, les confieso que no sé ustedes, pero a mí este tema me da bastante miedo y respeto. No dudo pues, de que haya personas que crean tener o tengan, qué sé yo, esas capacidades de sentir espíritus, pero hasta que no lo vea y que les quede claro, no sé si quiero verlo, pues mucho menos que se me aparezcan, pues no tengo una idea clara de si creer o no. Lo único que pido es que no se me aparezca Eusapia Paladino. Muy buenas. Bueno, pues este mes de marzo en Enigmas de la Historia vamos a contar con la colaboración de la editorial Esqueleto Negro. Estos 4 libros que veis aquí son de los 4 autores, de los 4 invitados que nos van a visitar. Yo os recomiendo que no os perdáis ninguno porque a cada cual la verdad es que es más interesante y que os metáis en la web de la editorial Esqueleto Negro porque tiene un catálogo de libros de suspense y terror que son realmente alucinantes. Así que con todo mi cariño yo os recomiendo estos 4 libros de estos fantásticos autores que vais a conocer este mes y cualquiera de los de la editorial. Ya os digo, meteros en Esqueleto Negro porque no os va a defraudar. Bueno, pues hoy en Enigmas de la Historia nos visita Arturo Panero, que es un escritor que tiene una obra, como podéis ver aquí, que yo creo que os va a sorprender, pero bueno, yo prefiero que os la cuente él, porque seguro que la cuenta bastante mejor. Arturo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Roberto. Pues un placer tenerte aquí. Y aquí tenemos tu libro, me voy a quitar el pinganillo que me está estorbando, aquí tenemos tu libro, que si no te importa lo voy a ojear un poquito. Claro. Tiene pintaza, ¿eh? Tiene pintaza. Además, la portada es súper evocadora, ¿eh? Sí, bueno, la portada justo la hizo un amigo que es diseñador gráfico, entonces sabía por dónde tenían que ir los tiros, ¿no? Coincide que es una historia pues, de Ouija, como se puede ver en la portada, que está basada un poco en el pueblo donde crecimos ambos. Son, digamos, salvando las distancias, que está basado en hechos reales, de unos chicos que nos sacan a nosotros 5 o 6 años, ¿no? Entonces él jugaba con la ventaja de que sabía que estaba contando y lo que quería para la portada, ¿no? Entonces yo creo que el resultado ¿Se puede saber el pueblo? Sí, el pueblo es Pereña de la Ribera, es de las Arribes del Duero de Salamanca, que bueno, es famoso, quizá la gente que haga turismo, senderismo y estas cosas le suene por el Pozo de los Humos, que es una cascada que hay allí famosa. Que sale también en el libro, por supuesto, y bueno, está basado un poco en la zona, ¿no? Donde se desarrollan los hechos es en el pueblo, en el propio Pereña, pero bueno, toca un poco toda la zona, que yo creo que también es un poco novela costumbrista, además de novela de terror, ¿no? Cuéntanos un poquito de la sinopsis, sin contarnos mucho, que la gente lo tiene que comprar y lo tiene que leer. Yo creo que sí, yo creo que es la idea, ¿no? Bueno, la sinopsis se narra muy sencillamente, ¿no? Es simplemente un grupo de amigos que pasan el verano en el pueblo. Creo que es uno de los puntos fuertes del libro, es que todas las personas que hayan tenido pueblo, que hayan pasado su infancia, adolescencia en un pueblo pequeñito como este de las Arribes, se va a sentir muy identificado, porque lo que cuenta es las peripecias del grupo de amigos. Lo que pasa es que en concreto este grupo de amigos, pues bueno, empiezan a juguetear con ese nefasto juego que es la Ouija, y bueno, pues narra un poco las vivencias un poco paranormales o preternaturales que le suceden. Fíjate, yo que soy de pueblo también, de pueblo con mucha naturaleza, es verdad que nos daba todas esas curiosidades, esas aventuras, ¿verdad? De investigar. Totalmente. Yo, mira, lo hablo mucho con los amigos una vez que vas creciendo, vas teniendo hijos y de alguna manera maduras y yo creo que se te olvida lo gamberro que has sido y lo vividor que has sido de pequeño. Y es que yo creo que el espíritu de los pueblos es ese. El espíritu de los pueblos es la aventura, es el conocer, es la libertad de que ibas a casa a comer y a cenar y porque te obligaban, ¿no? Pasabas el día en la calle, pasabas el día metiéndote pues, en casas abandonadas y bueno, y sí que es verdad que hubo un boom en aquella época con todo el tema este de las psicofonías, la Ouija, que bueno, que puede dar un poco de repelús, puede resultar espeluznante, pero es lo que hacíamos, yo creo que lo hemos hecho todos. Hablamos de los 90, sí, ¿no? sí. Al final está ambientada en los 90 y es mi generación también,
Y es que era lo que nos dedicábamos a hacer. Sí, sí, totalmente, porque efectivamente nos dedicábamos porque era nuestro trabajo. Claro. En aquel momento era nuestro trabajo porque yo creo que el ser joven ha cambiado, según el Sí, paradigma de sí. ser joven ha cambiado, ¿no? Muchísimo. Y en aquellos tiempos en los que pues, no había móviles, no había consolas, lo que hacías era estar en la calle. Y yo creo que las amistades más profundas, más fuertes, como mínimo las más idealizadas que tienes son de esa época. Los que tenemos pueblo también pasamos mucho tiempo, porque aunque pasabas, al final eran 2 meses en verano, a lo mejor 15 días en Semana Santa y poco más, es que estabas todo el día con esa gente, todo el día. Todo el día. Entonces, este es un libro que también yo creo que habla de eso, de la amistad, habla sobre todo de eso, de esas relaciones que se forjaban en aquella época. ¿Qué influencias tienes? Por lo que estamos hablando, son muy similares en este sentido, yo creo, a las mías. Nuestra juventud era muy los Goonies, muy Cuenta conmigo, sí. Era ese tipo de amistad, ¿verdad? Sí. Que era una hermandad. Claro, fíjate nosotros. Que es inevitable, aunque pretendes siempre apartarte de lo que has mamado. Los Goonies es una película que yo creo que todas nuestras generaciones la hemos machacado, ¿no? A lo mejor en otro ámbito, Cuenta conmigo, por supuesto, también. Me iba a Jóvenes ocultos, la película esta típica de vampiros. Ya son más mayores, ¿no? Pero también hay una relación entre los hermanos pequeños y el mayor, que también está muy presente, yo creo, en toda esta literatura. Entonces sí, todo eso que has mamado al final está ahí. No puedo dejar de nombrar It, la novela de Stephen King, ¿no? El Club de los Perdedores. De hecho, diría que sin quererlo muchas veces, según escribía la novela, recordaba frases de Stephen King, ¿no? Claro. Y siempre intentas echarlas para atrás, ¿no? Y decir, no. Bueno, es el maestro del terror, tampoco es mala influencia. Sí que es verdad que sí que, fíjate que aunque sí que toco ese aura que decimos de esas novelas en los que hay esas relaciones entre adolescentes, yo siempre he tirado por estilo un poco a la novela gótica. Siempre me ha gustado más, ¿no? Autores más clásicos, la forma de expresarse, la forma de tratar el contexto, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla de ambas, o eso es lo que he pretendido, ¿no? Sí, porque al final nosotros creamos como esas imágenes en nuestra cabeza, esos paisajes que vemos a la hora de escribir, y claro, las influencias perdón, te van induciendo sin que tú te das cuenta. Y esos son los paisajes que tú tienes en tu cerebro. Sí. Pero también son confusos con los de tu infancia, porque tú creías vivir esas aventuras cuando eras pequeño. Y a lo mejor estabas haciendo cosas normales y corrientes, pero a ti te parecía lo más maravilloso y lo más aventurero posible. Yo creo que en la adolescencia y la infancia lo vives todo más intensamente, ¿no? Luego, dependiendo de cómo es tu personalidad, vas a interpretar, bueno, como en la vida adulta, ¿no? Pero con esa intensidad mayor. Yo reconozco que yo era un niño muy asustadizo. Fíjate que ahora todo lo contrario, ¿no? Es complicado que algo me dé miedo. Aprovecho para meter la típica frase, ¿no? Que siempre te dicen es que esta novela de terror no es buena porque no me ha dado miedo. Y yo me quedo siempre pensando, diciendo, a mí ninguna me ha dado miedo. Claro. Y me encanta el terror, ¿no? Entonces yo creo que no es una buena vara de medir esa. Sin embargo, de pequeño yo creo el cómo vives todo eso sí hace para como tú dices, cómo interpretas y cómo das forma al final a todas esas vivencias. Y para mí lo que me encaja mejor es toda esa atmósfera gótica, ¿no? Sí. Todo el terror sugerido. ¿Estoy realmente viendo algo sobrenatural o es explicable? ¿Es una aparición o no? ¿O es un juego de sombras? Entonces, todo ese aura que vendían un poco en aquella época, en la época victoriana, yo creo que le viene genial a este tipo de novelas. Podría venirle genial cualquier otra, ¿no? Pero bueno, es un poco por donde he tirado. No, pero son unas influencias súper interesantes. Al final, ¿qué es el terror en sí? ¿A qué estados debe inducirte? El terror al final tiene muchos estados, de inquietud, de pánico, no tiene que ser de sustos, como decían antes las películas de sustos, no tiene que ser de sustos constantes, sino también de un suspense que te mantenga alerta cuando estás leyendo, al final. Yo fíjate que además cuando me preguntan, ¿da mucho miedo el libro? Yo siempre digo que no, porque por lo que hablamos, ¿no? Aunque luego ha habido gente que me ha dicho, joder, macho, cuando lo leía luego no podía parar de mirar el pasillo, ¿no? Hacia la oscuridad. Bueno, yo creo que depende de cada uno, El ¿no? miedo es muy subjetivo. El miedo es muy subjetivo. ¿A qué tiene miedo cada uno? Totalmente, claro, efectivamente. Y la temática en sí, ¿no? Yo reconozco que de pequeño lo que más
pavor me daba era todo el tema de las posesiones, los espíritus, ¿no? Entiendo que hay alguien que no, entonces es también muy, muy subjetivo. Y luego yo siempre digo que aquí dentro, además de terror, hay mucha nostalgia. Es decir, ya no solo por lo que hablamos de la juventud, sino porque es lo que pide la novela gótica, ¿no? Esa decadencia, ese aura nostálgico bueno, pues un poco luctuoso, de pena, que yo creo que es el terror que a mí me gusta, ¿no? Entonces, no digo con eso que no me guste otro tipo de terror y que pueda funcionar, y de hecho seguramente funcione más, ¿no? Pero bueno, es el estilo que yo busco, ¿no? Entonces, además, el terror gótico, yo recuerdo muchas publicaciones de los 70, de primeros de los 80, que las he leído de mayor, que no soy tan mayor, soy mayor pero no tanto. Y tenían ese estilo gótico muy elegante, porque es muy elegante a la hora de describir las situaciones. Bueno, también hay mucho relato de Edgar Allan Poe que va por ese corte, y a mí me chifla Edgar Allan Poe. Y va por ese corte y te pueden decir, ¿Edgar Allan Poe da miedo? Claro, pues en su época sí, ahora yo te diría que no. Claro, depende. ¿No? También depende de tus vivencias y de lo que tú tengas dentro que te provoque miedo. Y yo creo que fíjate que en la literatura, igual que en el cine y todo, estamos también muy condicionados por las modas. Sí, es decir, a lo mejor ahora están muy de moda esas películas de sustos, ¿no? Quizá a lo mejor porque son más baratas de hacer también, pero es lo que vende más, ¿no? Y en la literatura, que queramos que no, también hay un estilo, ¿no? Se lleva ahora mucho, por ejemplo, los giros de guión, se llevan una serie de cosas que a lo mejor no cuadran con ese espíritu de la novela gótica, que prácticamente, como digo yo, muchos relatos consistían en cuidado, que a lo mejor esto es un espectro. Claro. Y simplemente el relato era efectivamente es un espectro, ¿no? Entonces, es un estilo que te tiene que gustar, ¿no? Claro, pero es bonito. Es más inquietud en las situaciones que en los desenlaces. Claro, totalmente. Yo creo que es un poco eso, es el romanticismo hecho terror, ¿no? Para mí es la evolución lógica de cómo el siguiente paso que tenía que dar el terror, ¿no? Lo inició Poe, yo creo, como tú dices, pero claro, podríamos hablar de Vernon Lee, de Mary Shelley, de Bram Stoker, de un montón de autores que cogieron ese testigo y que lo que hicieron fue un terror pues muy nostálgico y que yo es con el que he crecido y es el que luego me ha encantado y es el que me ha empapado un poco como escritor y como aficionado. Me parece maravilloso. Bueno, ¿y de dónde viene Arturo Panero? ¿De dónde viene el escritor? Pues Arturo Panero viene del pueblo, aunque yo no nací allí y de hecho yo no tengo raíces, por así decirlo, allí, aunque luego, bueno, uno no es de donde nace, ¿no? Al final es de donde pase, como se suele decir, como ¿no? dice el dicho. Yo creo que es donde te crías. Mi padre fue el médico en Pereña de la Ribera durante, si no recuerdo mal, 15 años y en el pueblo al lado, en Villarino de los Aires, 17 años. Entonces yo me crié allí. Entonces yo te diría que vengo de allí. Es donde me he criado, es donde tengo mis raíces, no de sangre, pero como te digo, sí educacionales. Sí tengo todos los vínculos allí, las primeras amistades, los primeros recuerdos, entonces, bueno, pues vengo de allí. Luego sí que es verdad que en el antiguo cuarto de GB, ¿no? Con 8 o 9 años, ya me trasladé a Salamanca, acabé los estudios, hice allí psicología y bueno, ya ahora vivo en Salamanca, ¿no? Pero nunca he abandonado la zona y yo siempre he dicho que es mi pueblo y de hecho siempre digo que tengo allá a mis primas y a mis abuelos porque me crié con esas familias, pero realmente no tengo lazos con ellos, ¿no? Pero para mí siempre serán mi familia. Es que da mucho bagaje tener un pueblo, ¿eh? Sí, da muchísimo, porque al final es lo que hablamos, es lo que te hace como persona, es que al final tus cimientos yo creo que están desde la infancia y criarte en un pueblo con todo lo que hemos hablado, ¿no? Con la libertad que te da, muchas veces a salvajada, yo creo que son los cimientos de tu personalidad. ¿Y cómo fue tu peripecia para publicar? Has publicado con Esqueleto Negro, ¿no? Ajá. Que a mí es una editorial que me gusta, he de reconocer que lo que publica me gusta bastante. ¿Cómo fue tu peripecia para publicar con ellos? Hombre, Esqueleto Negro, lo primero que hay que decir es que es una editorial que apuesta por el terror totalmente, ¿no? En todas sus vertientes, pero además creo que José Antonio, quien lleva la editorial, es una persona muy seria, que lee todo lo que le llega con mucho cariño y que apuesta por aquello que realmente él cree que es una buena historia, ¿no? Que nadie se crea que solo va a haber este tipo de terror, ¿no? Va a encontrar de todo, desde ciencia ficción mezclado con terror, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, la peripecia fue muy sencilla, ¿no? Y una vez que tenía los escritos, pues empecé a barajar las posibilidades, o bien mandarlo a editoriales o concursos y demás.
Escribo también relatos, entonces hubo varios relatos que mandé a concursos y la novela pues la mandé a 2, 3 editoriales y bueno, pues José Antonio Esquelete Negro fue la primera que respondió, le dije que sí, luego hubo otra editorial cordobesa que también me preguntó, le dije que ya había palabrado todo con ellos y bueno, y todo fue, la verdad es que muy rápido y bien, pues muy contento y muy buena experiencia con ellos. Oh, pues me alegro porque es un mundo complicado, ¿eh? A ver, ahora mismo hay muchas editoriales, ¿no? Es tanto incluso autopublicación, sí. Entonces la oferta es grandísima, es ingente, de hecho, yo creo que es demasiado. Leí una vez, no recuerdo quién lo dijo, una frase que no es real, pero marca un poco el camino, ¿no? Que decía que hoy en día muy poca gente lee, pero todo el mundo escribe. Sí, sí. Bueno, total. Entonces sí que es verdad que es complicado, ¿no? Entonces, al final, con dar con una editorial que apueste por ti en el sentido de cuidar el producto, es que eso es lo más ya importante. Tienes un mundo, ¿no? Entonces, por lo menos sabes que es gente que le pone interés, le pone cariño y luego, claro, puede llegar hasta donde se puede llegar, pero es que hoy en día es un eso... mundo muy difícil, porque sí. es un mundo muy difícil. La gente se cree que te publican un libro y ya eres rico. No sé cuántos autores vivirán en España de escribir, pero yo creo que se pueden contar con los dedos de una mano. Vamos, algún día haremos un estudio. Pero vamos, muy pocos, muy pocos. Y la verdad que lo más importante es eso, que te lo cuiden, que te lo mimen, porque es algo que tú has hecho con todo el cariño del mundo. Si encima tiene calidad para ser publicado, es maravilloso. Claro. Entonces, que lo mínimo que lo cuiden y lo mimen como tú lo haces. Sí, fíjate que además todos sabemos también que los costes de producción ahora son muy caros. Una editorial pequeña no tiene los medios que tiene una grande. Sin embargo, estamos viendo productos de editoriales grandes que son un desastre. Son un total desastre. Entonces, sinceramente, no es por meterme con las editoriales grandes, no tengo nada en contra de ellas. Pero es que entre los autores de las grandes y pequeñas, por calidad prefiero los de las pequeñas. Fíjate que yo no me mojo tampoco en decir que algo tan general, digamos, pero sí es verdad que hay veces que ves que esas editoriales se aprovechan un poco del tirón que ya tienen. Sí, ¿no? exactamente. Entonces están sacando muchos libros, que yo no digo que el libro en sí sea malo, yo no me meto en la calidad del autor. Es una cuestión de pero gusto. Sí me refiero en el formato físico. Sí. El propio libro hay veces que le ves muchísimas erratas, que ves que la calidad no es buena ni del papel ni de la pasta. Entonces al final te das cuenta que el mimo que hay algunas editoriales que te ponen es fundamental, porque al final tú estás sacando algo que viene de ti. Entonces, ¿qué menos que por lo menos que esté cuidado y que sea algo bonito? Sí, que luego guste o no guste, que tenga más calidad o menos. Claro, efectivamente. Luego es más subjetivo que guste o no guste. Eso cada uno. Pero hay que cuidar estos detalles, ¿no? A ver, yo entiendo que al final, pues una editorial, si no sé quién tiene 3 millones de seguidores en tal red social, pues le van a publicar al final. Ajá. Pero, jolín, si ya sacas pasta con eso, también puedes dedicarte a escritores que son buenos y están empezando, no todo que sea negocio, porque de hecho luego esos escritores también pueden llegar a ser negocios si tú los fomentas. Y la verdad que yo con las editoriales pequeñas me entiendo mejor. Sí. Yo es que creo que el mundo del marketing editorial al final es muy complicado y no llegas a saber cómo funciona, ¿no? Porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Parece que el objetivo es llegar a publicar con una editorial grande y eso no te asegura nada, porque al final es lo que tú has dicho, ¿no? Están sacando libros como churros. ¿Quién te dice a ti que el tuyo no va a pasar de largo? Y al final ha tenido su periodo de exposición. Sí, y mañana no está a 3 euros en una caja a la entrada de una librería. No ha ido a ningún sitio más y tu nombre pues se ha volatilizado un poco. Que aún así bien, has hecho tu currículum, has cumplido un hito importante en tu carrera literaria, publicar con una editorial grande, pero no te asegura. Yo creo que esto no es como hace 100 años, ¿no? Que decías, nada. Quien llega ahí, es que es muy bueno, hay muy poca oferta, ahora es una pasada. Y bueno, pues es cuestionable el cómo se están sacando libros, que con eso no quiero decir ni mucho menos que no se deban sacar. Al final yo soy el primero que me he beneficiado. Un poquito sobre el mundo en el que nos movemos, en el que el marketing prácticamente lo es todo. Y es muy difícil, o que tu libro caiga en manos de una buena editorial, que te lo cuide, te lo mime,
tenga una buena edición Sí. y caiga en manos pues, de cualquier persona que te lo vaya a promocionar, porque esto ya sabes cómo es. Sí, sí, totalmente, ¿no? Es complicado y por eso al final lo que tienes que hacer Es una satisfacción personal. Ahí es, yo es lo que iba a decir, ¿no? Es la ilusión, no se puede perder la ilusión y yo creo que la ilusión se demuestra en cuidar el producto. Luego ya donde llegues o no llegues, pues bueno, me imagino que dependerán tantos factores que es imposible saberlo, ¿no? Bueno, Arturo, para despedirnos, ¿dónde lo podemos comprar el libro? Bueno, se puede comprar en la página web de la editorial de Esqueleto Negro, se puede adquirir por Amazon y bueno, en librerías se puede pedir perfectamente, ¿no? O sea que no habría ningún problema con que se dé el título ¿Dónde estáis? Y el autor, Arturo Panero, pues no habría ningún problema. O sea, perfecto, disponible está, Roberto. Pues yo le dejo a la gente que se quede con el nombre. ¿Dónde estáis? Arturo Panero. Tiene pintaza el libro, ya os lo digo. Así que espero que te lo compren y sobre todo que te lean. Porque tantos libros que se compran y no se leen, así que sobre todo que te lean. Que se lea y se disfrute, es el objetivo. Pues muchas gracias, Arturo. Nada, un placer enorme tenerte aquí. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Muy buenas. Bueno, pues este mes de marzo en Enigmas de la Historia vamos a contar con la colaboración de la editorial Esqueleto Negro. Estos 4 libros que veis aquí son de los 4 autores, de los 4 invitados que nos van a visitar. Yo os recomiendo que no os perdáis ninguno porque a cada cual la verdad es que es más interesante. Y que os metáis en la web de la editorial Esqueleto Negro porque tiene un catálogo de libros de suspense y terror que son realmente alucinantes. Así que con todo mi cariño yo os recomiendo estos 4 libros de estos fantásticos autores que vais a conocer este mes y cualquiera de los de la editorial. Ya os digo, meteros en Esqueleto Negro porque no os va a defraudar. Hola a todos. Bienvenidos a este rincón mágico donde a través de cuentos exploraremos la historia y los misterios que se esconden en sus pliegues desde nuestra ventana. Hoy, nuestro viaje nos lleva a un rincón del vasto océano Atlántico, donde las olas susurran secretos y el viento acaricia las costas. Aquí se extiende un archipiélago de belleza sublime, las Islas Canarias. Pero entre sus 7 islas conocidas, hay un enigma que ha fascinado a navegantes y soñadores durante siglos. La isla fantasma de San Borondón. Prepárense para dejarse llevar por la magia y el misterio de esta legendaria isla, donde lo tangible y lo etéreo se entrelazan en un baile eterno. La leyenda de San Borondón es tan antigua como las olas que rompen en las rocosas costas canarias. Se dice que esta isla es un lugar donde lo tangible y lo etéreo se entrelazan, apareciendo y desapareciendo a capricho, como un espejismo en el horizonte. Algunos afirman haberla avistado en días claros, mientras que otros juran haber pisado su suelo misterioso. Pero la verdad, como suele suceder en las historias más cautivadoras, depende de quién la cuente. En mapas antiguos, la isla de San Borondón está trazada con precisión, como una promesa de aventura. Se sugería que se encontraba a unos 550 kilómetros al oeste del archipiélago, flotando entre el Hierro y La Palma, aunque muchos testigos aseguraban que su sombra se dibujaba más cerca de La Gomera. Con 480 kilómetros de largo y 155 de ancho, su forma era la de un corazón con 2 crestas montañosas que se alzaban majestuosamente, cubiertas de una vegetación exuberante y envueltas en una niebla perpetua que la hacía casi inalcanzable. El origen de esta fascinante leyenda se remonta a un monje irlandés de espíritu indomable, San Brandán el Navegante. Con su curraj, una embarcación ligera y ágil, surcaba los mares del norte evangelizando tierras inhóspitas. Su vida dio un giro inesperado cuando otro monje, preocupado por la desaparición del hijo de un noble, le pidió que partiera en su busca hacia la enigmática isla. Así, San Brandán reunió a una quincena de hombres valientes y se lanzó al océano en un viaje que duraría 7 años. Durante su travesía, encontraron la isla Pez, un islote que emergía y se sumergía en el agua como un soñador en un mar de fantasías. Allí, en medio de la Pascua, el islote retumbó y se despertó, revelando su verdadera naturaleza, un pez gigante llamado Hasconius. Este coloso marino, en su danza interminable, guió a San Brandán hacia la isla que desde entonces se conocería como la isla fantasma de San Borondón.
A lo largo de los siglos, la leyenda de San Borondón inspiró a exploradores audaces que se lanzaron al mar en busca de su magia. Entre los siglos XVI y XVII, nombres como Fernando de Viseu y Hernán Pérez de Grado se sumaron a la lista de aquellos que deseaban descubrir la isla. Aunque algunos afirmaron haber tocado sus costas, nunca regresaron con pruebas concluyentes. El joven británico Edward Harvey incluso escribió sobre su experiencia, pero su relato fue desestimado como fantasía. En tiempos más recientes, en 1953, el diario ABC publicó una fotografía que supuestamente mostraba la isla. Sin embargo, la isla seguía siendo esquiva, como un sueño que se desvanecía al despertar. A pesar de la dificultad para encontrar la isla, su existencia fue inscrita en el Tratado de Alcáçovas, donde se le asignó a España, aunque su realidad siempre estuvo envuelta en incertidumbres. Con el paso del tiempo, se descubrió que lo que muchos habían visto no era más que un fenómeno óptico conocido como Fata Morgana, un espejismo que aparece en el horizonte cuando las condiciones atmosféricas son favorables. Aún así, la leyenda de San Borondón sigue viva, resonando en el corazón de los canarios. Pintores, poetas y escritores han tejido su arte en torno a esta isla, formando parte del imaginario colectivo que se niega a desvanecerse. ¿Qué pasaría si el amor de tu vida fuera borrado de tu memoria por una poción mágica? ¿Qué harías si descubrieras que has sido traicionado por tu mejor amigo y tu esposa? ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por la venganza? Sigfrido y Gudrun son dos héroes que se ven envueltos en una trama de amor, traición y venganza, que los lleva a la destrucción y la desgracia. Su destino está entrelazado con el de los dioses y el de un anillo maldito que otorga el poder y la riqueza, pero que también lleva una maldición. Una historia llena de pasión y crueldad que nos mostrará lo mejor y lo peor del ser humano. Érase, una vez, en los tiempos antiguos, un valiente guerrero llamado Sigfrido que nació de una estirpe de héroes. Su padre, Sigmund, era el rey de los volsungos y su madre, Hjordis, era la hija de un rey rival. Ambos murieron cuando Sigfrido era un niño, dejándolo al cuidado de un noble llamado Albise. Sigfrido creció con un espíritu indomable, una fuerza prodigiosa y una gran belleza. Su destino estaba entrelazado con el de los dioses y las tragedias más desgarradoras. Un día, Sigfrido conoció a un astuto herrero llamado Regin, que le contó la historia de su familia. Regin era el hermano de Fafnir, un poderoso dragón que custodiaba un tesoro mágico que había sido robado a los Nibelungos, un pueblo de enanos. El tesoro contenía el anillo de los Nibelungos, una joya que otorgaba el poder y la riqueza a quien lo poseyera, pero que también llevaba una maldición. Regin le dijo a Sigfrido que él era el único capaz de matar a Fafnir y reclamar el tesoro, y que así podría convertirse en el rey de todos los reinos. Sigfrido, que no temía a nada, aceptó el desafío. Regin le forjó una espada invencible llamada Gram, que había pertenecido a su padre y que había sido rota por el dios Odín. Sigfrido se dirigió al lugar donde vivía el dragón, una cueva rodeada de veneno. Siguiendo el consejo de un pájaro, Sigfrido cavó un hoyo bajo el camino del dragón y se escondió en él. Cuando Fafnir pasó por encima, Sigfrido le clavó la espada en el corazón y lo mató. Luego, Sigfrido se bañó en la sangre del dragón, lo que le dio la piel dura como el acero y la capacidad de entender el lenguaje de los animales. Sin embargo, una hoja de tilo se le pegó en la espalda, dejando un punto vulnerable. Regin, que había estado esperando, le pidió a Sigfrido que le diera el corazón del dragón para comérselo. Sigfrido se lo cortó y lo asó en el fuego. Al probarlo, Sigfrido entendió lo que decían los pájaros, que le advertían que Regin planeaba matarlo para quedarse con el tesoro. Sigfrido, entonces, mató a Regin y se apoderó del tesoro, incluyendo el anillo de los Nibelungos.
Sigfrido no sabía que ese anillo traería consigo una tragedia inimaginable. Después de su hazaña heroica, Sigfrido siguió su camino, buscando nuevas aventuras. En su viaje, se encontró con un anciano que resultó ser el dios Odín disfrazado. Odín le habló de una valquiria llamada Brynhild, que había sido castigada por desobedecer sus órdenes y que dormía en una montaña rodeada de fuego, esperando a que un héroe la despertara y la desposara. Sigfrido, que se sintió atraído por la historia, se dirigió a la montaña y atravesó el fuego con su caballo. Allí encontró a Brynhild, que era la mujer más hermosa que había visto. La despertó con un beso y le juró amor eterno. Brynhild le dio el anillo de los Nibelungos como símbolo de su compromiso y le enseñó los secretos de la magia y el destino. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. Odín, que quería separarlos, hizo que Sigfrido olvidara a Brynhild y lo envió al reino de los Gibichungos, donde reinaba el rey Gunther. Allí, Sigfrido conoció a Gudrun, la hermosa hija de Gunther, que se enamoró de él. Gudrun le dio a Sigfrido una poción de olvido, que borró de su mente todo recuerdo de Brynhild. Sigfrido entonces se casó con Gudrun y se convirtió en el amigo y hermano de sangre de Gunther, pero el destino no había terminado con ellos. Gunther, que anhelaba conquistar a Brynhild, le pidió a Sigfrido que lo ayudara, usando su magia para cambiar de forma. Sigfrido, que no recordaba a Brynhild, aceptó. Se disfrazó de Gunther y volvió a atravesar el fuego de la montaña. Allí se encontró con Brynhild, que lo reconoció, pero no pudo resistirse a su poder. Sigfrido la forzó a casarse con él y le quitó el anillo de los Nibelungos. Luego la llevó al reino de los Gibichungos y se la entregó a Gunther, que se casó con ella. Sin embargo, la verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie. Gudrun, la esposa de Sigfrido, no pudo resistir la tentación de burlarse de Brynhild al verla luciendo el anillo de los Nibelungos. Le reveló la farsa y le contó que Sigfrido había sido el que la había conquistado y que ella era su verdadera esposa. Brynhild, al enterarse, se llenó de ira y dolor. En su furia descontrolada, exigió que Gunther y su hermano Hagen mataran a Sigfrido para vengarse de su traición. Gunther, que temía perder el tesoro de los Nibelungos, accedió. Hagen, que sabía el punto débil de Sigfrido, lo apuñaló por la espalda mientras cazaba en el bosque, donde murió sin recordar a su verdadero amor. Brynhild, al ver el cadáver de Sigfrido, se arrepintió de su venganza. Se dio cuenta de que Sigfrido había sido engañado por la magia y que él nunca había dejado de amarla. Decidió poner fin a su propia vida y se arrojó a la pira funeraria de Sigfrido, consumida por las llamas de la desesperación. Así, los dos amantes se reunieron en la muerte y sus almas volaron juntas al Valhalla. Gudrun, consumida por el dolor y la sed de venganza, buscó refugio en el reino de los hunos, donde se casó con el rey Atli, que era el hermano de Brynhild. Con su astucia retorcida, le pidió a Atli que invitara a Gunther y Hagen a su palacio para celebrar una fiesta. Su verdadero plan era matarlos, como retribución por la muerte de Sigfrido. Atli, que también codiciaba el tesoro de los Nibelungos, aceptó. Gunther y Hagen, que desconfiaban de la invitación, escondieron el tesoro en el fondo de un río y acudieron al palacio de Atli. Allí fueron atacados por los hunos y se desató una gran batalla. Gunther y Hagen lucharon con valor, pero fueron capturados y torturados. Atli les exigió que revelaran el lugar donde habían escondido el tesoro, pero ellos se negaron. Hagen le dijo que solo se lo diría a Gunther y que luego lo matara. Atli, entonces, le cortó la cabeza a Gunther y se la arrojó a Hagen. Hagen, al ver la cabeza de su hermano, se rió y le dijo que nadie sabría jamás el lugar del tesoro, pues solo él y Gunther lo conocían. Atli, furioso, le atravesó el corazón con su espada y lo mató. Gudrun, que había presenciado todo, se llenó de horror y remordimiento. Se dio cuenta de que su venganza no le había traído más que dolor y soledad.
decidió poner fin a su sufrimiento y al de Atli, que había sido su cómplice. Con su astucia retorcida, asesinó a sus propios hijos con Atli y, en un macabro festín, sirvió su sangre como vino y sus corazones como carne. Luego, le reveló a Atli lo que había hecho y le mostró las cabezas de sus hijos. Atli, horrorizado, intentó matarla, pero ella fue más rápida y le clavó un puñal en el pecho. Luego, Gudrun incendió el palacio donde se encontraban, condenando a todos a una muerte infernal. El fuego consumió todo a su paso, llevándose consigo la vida de aquellos que habían sido tocados por la tragedia y la maldición del anillo. Solo quedaron las cenizas y el silencio. Así terminó la historia de Sigfrido y Gudrun, una historia de amor, traición y venganza que dejó un rastro de destrucción y desolación. Una historia que recordaremos como una de las más oscuras y trágicas, donde los hilos del destino tejieron un final desgarrador para todos. Vamos a hablar ahora de un tema que a mí me chifla, los viajes en el tiempo. Regreso al futuro, Terminator, la novela de H.G. Wells, la saga de libros Caballo de Troya, Los pasajeros del tiempo. En esta última, en Los pasajeros del tiempo, el asesino Jack el Destripador viaja al siglo XX y, bueno, no les voy a contar más. Lo único que, como buen friki, les digo que las he visto y he leído todos esos libros. Pero la verdad, ¿a quién no le gustaría viajar en el tiempo? Pues yo qué sé, ver la construcción de las pirámides, el nacimiento de Jesús, conocer a Leonardo da Vinci, o algo tan normal como ver a nuestros abuelos o a nuestros padres el día de su boda. Ahora bien, ¿qué opina la comunidad científica de estos desvaríos míos, de estas locuras mías? Por ejemplo, ¿qué decía Albert Einstein sobre los viajes del tiempo? Pues bien, la teoría de Einstein sobre los viajes en el tiempo se basa en que cada una de sus teorías de la relatividad, en las que un objeto que se mueve a la velocidad de la luz podría viajar al futuro. Esta teoría implica que solo es posible viajar al futuro en el tiempo, lo cual pues no nos permitiría volver a nuestras épocas pasadas que quisiéramos ver. Pues eso, decía que viajar al pasado no era posible y viajar al futuro resulta confuso, porque claro, si aceleras a la velocidad de la luz y te desplazas por el espacio, no tienes por qué ir al futuro necesariamente. Y la verdad, que sepamos, nadie del futuro ha venido a saludarnos, aunque seguramente lo meterían en un sanatorio mental y no podría decirnos nada. Pero por curiosidad, veamos qué dicen los últimos artículos científicos sobre este tema. Vamos con ellos. Según el físico y profesor Barak Shahazmi, la teoría general de la relatividad ha permitido a algunos físicos escribir ecuaciones que describen el viaje en el tiempo de forma coherente y compatibles con la relatividad. Pero las ecuaciones no tienen sentido si no se corresponden con nada de la realidad. ¿Por qué entonces estas ecuaciones serían irreales? Pues vamos a verla. En primer lugar, según el físico, para construir una máquina del tiempo, las ecuaciones requerirían que los científicos utilizaran materia exótica con energía negativa. Sin embargo, la energía negativa no está disponible en cada rincón, en cualquier sitio. En el estado actual de los conocimientos, solo la mecánica cuántica nos da la esperanza, al menos en teoría, de poder producirla en cantidades muy pequeñas y durante periodos de tiempo extremadamente cortos. Pero Shahazmi es optimista, señalando, pues entre otras, la posibilidad de que se descubran otras ecuaciones que permitan viajar en el tiempo sin necesidad de materia exótica. Este problema podría ser simplemente una limitación de nuestra tecnología actual o de nuestra comprensión de la mecánica cuántica, afirma él con rotundidad. Sin embargo, yo recuerdo pues todas esas paradojas espaciotemporales que se dan en todas las películas o novelas. Si yo viajo al pasado, por ejemplo, y mato sin querer, obviamente, a mi abuelo, entonces yo no naceré, no viajaré en el tiempo y, claro, no podré matar a mi abuelo. Siguiendo sus palabras, Shahazmi muestra un escenario en el que entro en mi máquina del tiempo, la utilizo para retroceder en el tiempo 5 minutos y destruyo la máquina en cuanto llego al pasado. Ahora que he destruido la máquina del tiempo, me sería imposible utilizarla 5 minutos después, obviamente. Esto significa que si en el momento en que está,
No puede retroceder en el tiempo y destruirla, lo que implica que la máquina del tiempo no ha sido destruida. Y puede usarlo para retroceder en el tiempo y destruirlo. En otras palabras, se trata de una máquina en el tiempo que se destruye si no se destruye. Alucinante, ¿no? Como no puede ser destruida y no destruida simultáneamente, esta hipótesis es inconsistente y paradójica, afirma Sohani, quien agrega que a diferencia de la ciencia ficción donde existe la idea errónea de que las paradojas se pueden crear, una paradoja en la física no es un suceso que pueda ocurrir realmente. Así, las paradojas son un concepto puramente teórico que apuntan a una incoherencia en la propia teoría. ¿Significa esto que entonces el viaje en el tiempo se vuelve simplemente imposible? Pues a los ojos de la ciencia. Pues no necesariamente, hay otros investigadores que piensan todo lo contrario. El físico y teórico Igor, y esto lo voy a tener que leer bien porque es complicado, Dmitrievich Novikov, intentó resolver la cuestión de las paradojas del viaje en el tiempo con una conjetura de autoconsistencia, que lo que esencialmente afirma es que se puede viajar al pasado, pero que no se puede modificar. Según conjetura de Novikov, cuando una persona sale de una máquina del tiempo, pues aterriza en una línea temporal diferente en la que puede hacer lo que quiera, incluso destruir su máquina del tiempo 5 minutos antes de que deba utilizarla, etc. En esta teoría, los cambios en esta nueva línea temporal no tendrían ningún efecto en la línea temporal original. Y sinceramente, después de leer revistas científicas, leer novelas, pues yo voy a seguir soñando con que los viajes en el tiempo puedan ser posibles en un futuro. Lo que no sé es si nuestro universo puede permitir la coexistencia de múltiples historias pasadas y futuras. Lo que sí deseo es que ese futuro nos vuelva a citar a ustedes y a mí en 7 días con más temas y con más enigmas de la historia. Así que muchísimas gracias por acompañarnos un día más y nos vemos muy prontito aquí en Enigmas de la Historia. Bueno, voy a interrumpir Enigmas de la Historia, mi programa, porque nos han dejado aquí esta variedad de quesos fantástica de Señorío de Monesterio en Badajoz. Son quesos de autor, quesos artesanos, son todos de cabra y tienen una variedad fantástica. Este, por ejemplo, es con pimentón dulce, hay uno con jamón ibérico, lo tenéis también con vino dulce, una maravilla, todos quesos pasteurizados, ¿vale? Ahora que hay mucho problema con los quesos artesanos y no son pasteurizados, este es pasteurizado. Y encima cuidan el medio ambiente. Como veis, las cortezas son naturales, no llevan nada de parafina ni nada por el estilo, con lo cual son muchísimo más saludables. Así que yo os recomiendo cualquiera de la variedad que tenemos aquí. De hecho, he interrumpido el programa y lo voy a seguir interrumpiendo porque me voy a poner a probarlos todos. Ya les digo, Señorío de Monesterio, quesos de autor de Badajoz.